Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo Anonymous y mi nombre es Aileen Benito. El equipo está conformado por mí, una servidora, por Miguel González, Jani Herrera, Isis Herrera y Sara Picón. Bueno, yo voy a empezar explicándoles un ejemplo de el tema 4.5, prueba de Fisher para varianzas y de igualdad de las varianzas de dos poblaciones normales. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio que dice así. El toxafen es un insecticida que ha sido identificado como contaminante en el ecosistema de los Grandes Lagos. Para identificar el efecto que tiene, a un grupo de ratas se le administró en su dieta. Se reportan aumentos de peso en gramos en ratas a las que se le administró una dosis baja y de ratas de control cuya dieta no incluía el insecticida. Bueno, nos dice que la desviación estándar de muestra de 23 ratas hembra de control fue de 32 gramos y de 21 ratas hembra sometidos a bajas dosis de este insecticida fue de 54 gramos. Bueno, sugieren estos datos que existe más variabilidad en los incrementos de peso en las ratas de control. Suponiendo una normalidad, realiza una prueba de hipótesis con un nivel de significancia de 0.05. Ok, bueno, para empezar el ejercicio, lo que vamos a hacer es simbolizar la idea de la hipótesis que se nos está planteando en la instrucción. Eso quiere decir que vamos a hacer una tablita donde vamos a poner los datos de las ratas a las que se le administra dosis baja y del otro lado vamos a hacer las de grupo de control a las que no se le administró ningún tipo de insecticida. Bueno, nuestro tamaño de la muestra para las dosis bajas es de 21 ratas y nuestra muestra número 2 es de 23 ratas. Nuestra desviación es de 54 gramos y nuestra desviación 2 es de 32 gramos. Vamos a poner aquí abajito los grados de libertad de una vez. Como ya sabemos, los grados de libertad es nuestra muestra menos 1. En ese caso aquí serían 20 porque tenemos una muestra 21 y aquí sería 22. Después de esto, lo que tenemos que hacer es plantearnos la hipótesis o la idea de esta manera. Que sigma 1 sea mayor a sigma 2. Se entiende que sigma 1 se refiere al grupo de ratas sometidas al insecticida en dosis baja. Por ello decimos que la desviación estándar o variabilidad es mayor a la desviación estándar del grupo de control. Entonces, nosotros vamos a tomar esto como nuestra hipótesis 1, hipótesis 1. Entonces, H0 sería entonces lo contrario a lo que estamos planteando acá, que sigma 1 sea menor o igual a sigma 2. Ok, nosotros entonces tenemos el interés centrado en averiguar el resultado final obtenido en H1, si es falsa o si es verdadera. Para ello nosotros tenemos que calcular F, que en este caso sería F es igual a la desviación estándar al cuadrado mayor entre la desviación estándar menor, o también podría ser la varianza muestral mayor entre la varianza muestral menor. De aquí lo que tenemos que fijarnos en nuestra tablita planteada es cuál tiene una varianza mayor y cuál tiene una varianza menor para poder meterla en la fórmula de F. Es indispensable, ya que en función de esto podemos identificar los valores de los grados de libertad que requerimos para poder
pues encontrar nuestro estadístico de prueba en nuestra regla de decisión en una distribución F. Ok, para eso nosotros necesitamos nuestra campanita y aquí en un ladito le vamos a escribir los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador, que en este caso los grados de libertad del numerador fueron 20 y los grados de libertad del denominador 22. Y pues claro, nuestra significancia de 0.05. Para eso nosotros nos vamos a ir a nuestra tabla F a identificar nuestro valor. De este lado vamos a encontrar el 20 del numerador y de este lado el del denominador, en ese caso 22. Si nos damos cuenta, del 20 al 22 está este dato, 2.071, que es lo que vamos a colocar en la parte de aquí abajo, 2.071. Ok, continuamos ahora y decir, bueno, como estamos trabajando al 5% de significancia, nuestra tabla pues va a ser la tabla de esta significancia, porque recordemos que hay varias tablas con varios porcentajes de significancia. Entonces, realizamos nuevamente nuestra campana y de este lado, ya teniendo nuestra significancia, nuestro valor de la tabla de significancia, aquí vamos a aceptar la hipótesis 0 o rechazar la hipótesis 0. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es proceder a dividir las dos varianzas y obtener el F de prueba. En ese caso sería 54 al cuadrado entre 22 al cuadrado, lo que nos da un resultado de 2.848, que en ese caso es mayor a lo aceptable. Eso quiere decir que rechazamos nuestra hipótesis 0 como verdadera y aceptar que es falsa. Esta hipótesis 0 entonces es falsa. Por lo tanto, H1 es verdadera. Entonces, ya con todo esto, nosotros podemos afirmar que existe evidencia muestral suficiente para probar que existe mayor variabilidad en los incrementos de peso de aquellas ratas que fueron sometidas a dosis bajas del insecticida en comparación con aquellas ratas que estaban en el grupo de control que no fueron sometidas a ningún tipo de dosis. Hola compañeros y maestra, yo soy Miguel González del equipo Anonymous Team y hoy les vengo a explicar un ejercicio del tema 4.5, prueba de Fisher para varianzas y de igualdad de varianzas de dos poblaciones. Este ejercicio nos dice que en un estudio de eficiencia de cobre en ganado vacuno se determinaron los valores de cobre en la sangre tanto para ganado apacentado en un área donde se sabe que existen anomalías bien definidas provocadas por el molibdeno y para ganado apacentado en áreas sin anomalías con un resultado de una desviación estándar de 21.5 con una muestra de 31 en la condición anómala y una desviación estándar para la segunda muestra con 19.41 con una muestra del tamaño 41 vacas. Para la condición no anómala, pruebe la igualdad de varianzas de las poblaciones a un nivel de significación. Entonces el ejercicio nos dice que tenemos que probar si existe una igualdad en las varianzas de las poblaciones en un nivel de significación del 10% o 0.10. Pues muy bien, continuando con el ejercicio, pues lo primero que tenemos que hacer es esto de ordenar nuestros datos que nos dan en el ejercicio, dividiendo que la primera muestra anómala viene esto de 31 vacas como muestra
con una desviación estándar de 21.5 y tiene unos grados de libertad de 30, que ya sabemos que los grados de libertad se calcula que es la muestra menos 1. Y la segunda población tiene una muestra de 41 vacas con una desviación estándar de 19.45 y con unos grados de libertad de 40. Entonces nos piden que tenemos que ver que hay que probar las igualdades de varianzas. Por lo tanto, tenemos que la varianza número 1 debe ser igual a la varianza número 2 y eso va a ser nuestra hipótesis H0. Luego, para saber cuál va a ser nuestra hipótesis H1, es simplemente que la desviación estándar 1 y la desviación estándar 2 sean diferentes. Después de eso, para averiguar cuál es el estadístico de prueba en ambos lados, tendremos que averiguar primero cuáles son los grados de libertad que vamos a tener en cuenta para este desarrollo. Y vemos que el máximo valor de desviación estándar o varianza entre ambas poblaciones corresponde a 21.5. 21.5, que será el numerador, y por lo tanto nos va a dar a conocer el valor de los grados de libertad en el numerador, que son 30. Bueno, una vez que ya hallamos en el numerador, que va a ser la desviación estándar mayor, vamos a encontrar el denominador, que vemos que es 19.45 porque es la desviación estándar menor. Una vez que tenemos estos dados y sabiendo que alfa tiene que dividirse a ambos lados, recordando que nuestra alfa es una estimación, un nivel de significación del 10%, o sea 0.10. Y este alfa se reparte en ambos lados por igual. Entonces tenemos que alfa medios, o sea alfa entre 2, nos va a dar 0.05. Ya que tenemos tanto el numerador, que son los grados de libertad de nuestra muestra muestral número 1 con una desviación estándar de 21.5, y el denominador de la segunda muestra con una desviación estándar de 19.45, y ya tenemos nuestro alfa medios. Lo que tenemos que hacer ahorita es encontrar en una tabla especial para F todos estos datos que tenemos ahorita, que yo ahorita no tengo a la mano, pero me vi en la tarea de dibujar el pequeño segmento de esta tabla donde aparecen todos nuestros datos que hemos conseguido. Una vez que nos ubicamos en nuestra tabla, lo que nos debe de interesar es la parte de aquí arriba y la parte del lado de aquí a la izquierda. La parte de arriba son los grados de libertad de nuestro numerador, que en este caso es 30, y la parte de nuestro lado izquierdo son los grados de libertad de nuestro denominador. Y lo que nos interesa a nosotros es este segmento, esta intersección, que es 1.7444. que será nuestro valor crítico del lado derecho de nuestra curva de Gauss, que aquí. Entonces ya tenemos que el lado derecho de nuestra curva vale 1.7444. Entonces, ahora, ya que calculamos el lado derecho, tenemos que calcular el lado izquierdo. ¿Y cómo calculamos el lado izquierdo? Para el lado izquierdo no tenemos que ir a usar alguna tabla ni nada por el estilo. Lo único que tenemos que hacer es usar la inversa de nuestro lado derecho de esta curva. Nuestro valor crítico del lado derecho de la curva. Y la fórmula queda así. Nos queda que para calcular el lado izquierdo de nuestra curva, nuestro valor crítico del lado izquierdo es 1 entre nuestro valor crítico del lado derecho, que es 1.7444, y efectuando la división nos da 0.5733, y ese va a ser el valor crítico de nuestro lado izquierdo de la curva. Bueno, entonces todos estos cálculos que acabamos de efectuar, ¿para qué nos sirven? Bueno, todo lo que acabamos de hacer nos sirve para crear nuestras zonas de rechazo y de aceptación de nuestra H0, que es nuestra igualdad, que es lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Entonces ya sabemos que nuestros rechazos van
son las zonas de 0.5733 y 1.7444, y lo que está en medio, si el resultado de esta división, de esta fórmula, nos da entre esta cantidad y esta cantidad, vamos a aceptar nuestra hipótesis H0. Entonces, realizando esta ecuación, nos da que 21.5 al cuadrado entre 19.45 al cuadrado nos da 1.222, y esto se halla justamente en medio de nuestra campana, que es donde aceptamos la hipótesis de H0, lo cual nos dice que al ser verdadera nuestra H0 y falsa nuestra H1, que dice que es la diferencia entre las varianzas, nos dice que efectivamente sí existe una evidencia muestral suficiente para probar que sí existe la igualdad entre las varianzas de las poblaciones de este ejercicio. Yo les voy a explicar un ejemplo sobre el tema 4.6, que es comparaciones de dos muestras pareadas. El ejemplo dice que un fabricante de automóviles recolecta datos sobre el millaje de n igual a 10 autos de diversas categorías de peso usando gasolina de calidad estándar con y sin cierto aditivo. Dados los datos de millaje en la tabla que está aquí, probamos la hipótesis de que no existe diferencia entre millaje medio obtenido con y sin el aditivo empleado en el nivel de significancia de 5%. Aquí está la tabla donde están los 10 automóviles, el millaje con aditivo y el millaje sin aditivo y los totales. Bueno, para empezar se tiene que sacar el promedio de con aditivo. Que es el total. Aquí está el millaje con aditivo, que es 276.8, lo vamos a dividir entre 10. Y también tenemos que sacar el total el promedio de el millaje sin aditivo, que son 275.1 sobre 10. Aquí nos dice que la hipótesis nula es igual a 0 y la hipótesis alternativa es diferente de 0. Después vamos a sacar lo que es la media de la diferencia. Es media de la diferencia. Donde su fórmula es entonces vamos a sustituir los que es 1.7 sobre 10, que eso nos da un valor de 0.17. Después lo que nos pide sacar es el error estándar, donde la fórmula es
n-1. Sustituimos la raíz de 1.31 menos 10 por 0.17 al cuadrado sobre 10 menos 1. Todo esto nos da un valor de 0.3368. Y ya para finalizar, el error estándar es 0.17 sobre la raíz de 10, que esto nos da un valor de 0.537. Y aquí lo único que nos falta sacar es el estadístico prueba, que es t por n-1, que es igual a 0.17 sobre lo que nos dio aquí, 0.3368. Esto nos da un total de 0.5047. Y es así como terminamos el problema. El problema dice que el director de la capacitación de una campaña desea comparar un nuevo método de capacitación técnica, que supone la combinación de disquetes instructivos de cómputo y resolución de problemas en el laboratorio con el método tradicional de impartición de clases. Se asocian así 12 pares de aprendices de acuerdo con sus antecedentes y desempeño académico, en tanto de uno de los miembros de cada par asignado al curso tradicional y el otro al nuevo método. Al final del curso se determina el nivel de aprendizaje por medio de un examen sobre información básica. Dado que el director de capacitación desea conceder el beneficio de la duda al sistema de instrucción establecido, se formula la hipótesis nula de que el desempeño medio del sistema establecido es igual o mayor que el nivel medio de desempeño del nuevo sistema. Prueba esta hipótesis con nivel de significancia del 5%. Los datos muestrales del desempeño se presentan en las 3 primeras columnas de la siguiente tabla. Como podemos notar, tenemos en la primera columna el par de aprendices, que son 12 en total. La segunda columna vemos la calificación del primer integrante de cada par, que se le aplicó el método tradicional, y en la tercera columna podemos notar la calificación del segundo par, que se le aplicó el nuevo método. En la cuarta columna tenemos que sacar la diferencia, que se saca restando la primera calificación del método tradicional con la del nuevo método, y podemos encontrar las diferencias en la cuarta columna. Posteriormente debemos de sacar la fórmula, que es la diferencia menos la media de la diferencia. Esto lo podemos obtener sumando todas las cantidades de la diferencia, que nos da un total de 58, dividido entre el total de números, que sería 12. Esto nos da un total de 4.8333. Ya teniendo la media de la diferencia, procedemos a restar la diferencia menos la media de la diferencia, que en el primer caso sería 5 menos 4.8333. Eso nos daría un total de 0.1667. Así hacemos con cada uno de los datos que observamos en la tabla. Después es sacar el cuadrado de cada uno de los datos para obtener los resultados que tenemos en la sexta columna. Estos datos nos van a servir debido a que no nos proporcionan la desviación de la diferencia, que es necesario para poder obtener el estadístico de prueba.
Para sacar la desviación solo tenemos que sustituir la fórmula que en la primera parte nos pide poner la sumatoria de la sexta columna, que sería 97.6615, entre el número menos 1, que sería 12 menos 1. Esto da un total de 2.9796. Después proseguimos a sustituir la siguiente fórmula, donde nos pide la media de la diferencia, que es 4.8333, entre la raíz cuadrada de n, que sería la raíz cuadrada de 12. Esto nos da un total de 1.3952. Ya teniendo todos los datos para poder sacar el estadístico de prueba, solo sustituimos la fórmula, que es la media de la diferencia, 4.8333, entre el error estándar, que sería 1.3952, y nos da un igual de 3.4642. Para sacar conclusiones tenemos que recordar que estamos utilizando un estadístico de prueba T. Como nos están dando un valor determinado de muestra, tenemos que sacar los grados de libertad, que solo hay que hacer n-1. En este caso nuestros grados de libertad sería 11. Este dato nos va a poder servir para encontrar el valor que necesitamos en la tabla de distribución de T. Como sabemos que tenemos un nivel de significancia de 0.05 de una cola y los grados de libertad de 11, nuestro valor sería de 1.796. Para poder hacer el análisis, construimos la campana de Gauss, donde vamos a encontrar la zona de aceptación o de rechazo de la hipótesis nula. Nuestro valor que encontramos en los grados de libertad es de 1.79. 6. Por lo que todo que se encuentre después de esta zona será la zona de rechazo. Y aquí se aceptará la hipótesis nula. Teniendo estos datos, tenemos que nuestro estadístico de prueba es de 3.4642, por lo que lo podemos encontrar más o menos por este punto. Estando en esta zona de la campana de Gauss, podemos encontrar que está en la zona de rechazo, por lo que la hipótesis nula no se aceptará. Como conclusión, como podemos encontrar que nuestro resultado se encuentra en la zona de rechazo de la hipótesis nula, y la hipótesis nula nos dice que el promedio de los resultados del programa establecido es igual o mayor que los resultados del programa nuevo, esto quiere decir que el promedio de los resultados del nuevo sistema son mucho mejores que el sistema anterior, por lo que se debería de implementar la nueva herramienta para la capacitación de los integrantes. A continuación presentaré el modelo totalmente aleatorio, análisis de variancia de un factor. Bueno, como ejemplo tengo, en un experimento se comparan 3 métodos de enseñar un idioma extranjero. Para evaluar la instrucción, se administra una prueba de vocabulario de 50 preguntas a los 24 estudiantes del experimento, repartidas de a 8 por grupos. ¿Cuál es la variable respuesta y la explicativa en este estudio? La variable respuesta se refiere al puntaje de la prueba de vocabulario y la explicativa consta de diferentes métodos de enseñanza, como el auditivo, la traducción y el combinado. Es un factor de 3 niveles. A continuación presentaré la tabla. En este caso ya tengo rellenado los espacios que se encuentran señalados, pero conforme a los pasos que voy a ir presentando son aquellos que vamos a ir buscando. En caso de que no tener todos estos datos, es necesario que nosotros los busquemos con respecto a lo que hemos estudiado durante el curso, que son las medias, la suma de los cuadrados, etc. Para iniciar tenemos que calcular los grados de libertad. N sabemos que son el número de estudiantes, entonces n-1 es igual a 23. Los grupos a comparar son 3. En estos tenemos que buscar los grados de libertad en términos de inter, que sería 3 menos 1 es igual a 2. En esta cantidad, ya con esta cantidad podemos verificar los 23. Intragrupos son 21,
y intergrupos es 2. Esto es igual a un total de 23. Y ya con eso podemos proseguir a seguir buscando nuestra suma de cuadrados. Y en el paso 2, suma de cuadrados inter, en el paso 2, que se obtiene al multiplicar la medida cuadrática por los grados de libertad. O sea, esta cantidad por esta es igual a 647, como lo tenemos aquí. Luego, con el paso 3, teniendo ya la suma de los cuadrados inter, sacamos la suma de los cuadrados restando el total menos la suma de los cuadrados inter, nos da un total de 813.374. Ya con esto, de igual manera, podemos sacar la medida cuadrática del grupo intra, que sería los 813.374 dividido entre los grados de libertad y nos daría un total de 38.732. Ya con esto concluimos los espacios que nos faltaban por rellenar, y para calcular el test y que todo esté correcto, solo hacemos la división de nuestras medidas cuadráticas de 323.792 entre 38.732 es igual a 8.360 y nos da como resultado lo mismo. Después puse un pequeño texto acerca de la tabla ANOVA. Esto nos brinda una diferencia significativa con respecto a las restantes. ANOVA es un estimador de variabilidad entre grupos y esta los compara.